Dios les bendiga, mis hermanos. En este día quiero compartir con ustedes un tema el cual viene haciendo mucha mella, el cual viene afectando a muchas personas, sobre todo e incluso al pueblo de Dios. Y ese tema es la frustración. Yo quiero que vayamos a la palabra de Dios y vamos a tomar un versículo. Vamos a buscar en Eclesiastés capítulo 4, versículo 6. Y lean conmigo ahí, dice la palabra de Dios. Más vale un puño lleno con descanso que ambos puños llenos con trabajo y aflicción de espíritu. Yo quiero que busquemos el rostro de Dios y luego meditamos acerca del tema. Señor, gracias le damos en este momento por su palabra que ha sido abierta. Gracias, Señor, por la oportunidad de poder predicar su palabra. Rogamos su dirección, su guía, que su palabra pueda hallar cabida en nuestras mentes, en nuestros corazones, que podamos tener un oído dócil y un corazón humilde, Señor, para recibir su consejo. En el nombre de nuestro Salvador Jesús, gracias le damos. Amén y amén. El tema a tratar en este momento, mis hermanos, es la frustración. Y la frustración no es otra cosa que un sentimiento de tristeza, de decepción y también de desilusión. Y muchas veces estos sentimientos vienen a nosotros, vienen al ser humano por la imposibilidad de satisfacer una necesidad o un deseo. Cuando nos hallamos cortos o cuando no hallamos cómo materializar aquel deseo que tenemos, cuando no podemos llenar pues esa necesidad. Este sentimiento de frustración se ve a menudo pues en el ser humano. Pero este sentimiento, esta frustración, pues por tiempo prolongado puede llevar a cualquier persona, puede llevar al individuo a la depresión. Y una de las formas, pues, como la persona va a manifestar este tipo de problema, este cuadro, este tipo de afectación, se ve mayormente exteriorizado o se ve mayormente expresado por medio de la amargura. Manifestamos amargura por no tener aquellas cosas que anhelamos. Efesios capítulo 4, versículo 31. El apóstol Pablo, ¿verdad? Le habla a los hermanos de Éfeso y les da una serie de consejos y una serie de órdenes para cumplir, pues, de consejos relacionados con lo que debe ser su vida espiritual. Y él dice en el versículo 31 de Efesios capítulo 4, él dice: quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes, sé benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. La amargura que pudiéramos manifestar muchas veces en nuestras vidas por no tener aquello que anhelamos es el eco o es el resultado de ese transitar por ese cuadro que se llama la frustración, ese sentimiento pues de tristeza, ese sentimiento ahí de decepción, de desilusión por las imposibilidades pues de alcanzar aquellas metas y aquellas cosas que anhelamos. La palabra de Dios dice que tormento del corazón es la esperanza que se demora, dice la Biblia. Pero también ese mismo versículo dice que árbol de vida es el deseo cumplido. Tendemos a frustrarnos en muchas áreas en nuestras vidas, mis hermanos.
Y una de las áreas donde vemos, donde somos más afectados, es en las finanzas, en nuestra economía. Cuando vemos que trabajamos, cuando planificamos, cuando tratamos de ahorrar, tratamos de canalizar y no vemos pues que la finanza, no vemos que la economía avanza y vemos que parece que estuviéramos sembrando mucho y recogiendo poco. Entonces vemos pues que tendemos a frustrarnos pues en esa área, en la finanza, en la economía. También lo vemos reflejado en el hogar. Muchos, ¿verdad?, tienden a frustrarse en el hogar cuando vienen los problemas en el hogar, cuando la familia pues está siendo disfuncional, cuando no está funcionando como Dios quiere que funcione. Entonces cuando no vemos resultados positivos y comenzamos a ser afectados en el hogar, tendemos a frustrarnos. Hay otra área también donde podemos ver que las personas se frustran mucho, pues que caen en este sentimiento de tristeza, de desilusión, de decepción. Y esa otra área o esa tercera área es en nuestra salud. Cuando vemos que nuestra salud muchas veces se compromete, cuando muchas veces tenemos problemas de salud y al no ver mejoría, al vernos afectados, pues nuestra salud, tendemos a frustrarnos. En la Biblia podemos ver varios personajes que en algún momento tuvieron frustración o algún tipo de depresión. Hay muchos, pero pudiéramos tomar 2 o 3 personajes. Entre esos personajes viene a mi mente en este momento pues el rey Saúl. Allá en Primera de Samuel, capítulo 18. Primera de Samuel 18, vaya conmigo allá. Mire cómo dice la palabra de Dios. El versículo 8. Sabemos que salieron a la guerra. Vemos la hazaña que hicieron, ¿verdad? El Señor los utilizó. Y cuando ellos venían de la guerra, estaban ahí pues celebrando con danzas, con júbilo. Y ahí estaban las mujeres. Y el versículo 7 dice, y cantaban las mujeres que danzaban y decían, Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000. Y el versículo 8 dice que se enojó Saúl en gran manera y les desagradó este dicho. Y dijo, a David dieron 10,000 y a mí 1000. No le falta más que el reino. Vemos aquí al rey Saúl para esta ocasión sintiendo frustración al no ver el resultado que él esperaba. Y vemos cómo cayó su semblante, vemos cómo se encendió pues en ira, que es el resultado o lo que puede manifestar una persona al momento de frustrarse, de no obtener, ¿verdad?, la respuesta o no obtener el resultado que se espera. Ahí vemos pues el rey Saúl que de alguna manera se frustró. También viene a mi memoria y traigo pues ahorita, me hace acordar a Noemí. Cuando vamos allá al libro de Ruth, capítulo 1, versículo 20, conocemos la historia, ¿verdad?, de este libro, de estos personajes. Recuérdese que ellos se fueron lejos de su lugar, se fue una familia, el esposo, la esposa, sus hijos. Y bueno, las escrituras y el pasaje y la historia nos dice que esta mujer perdió a su esposo, esta mujer perdió a sus hijos y le toca regresar a su lugar. Y el versículo 20 dice, y ella respondió, no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. Ahí vemos también otro testimonio o vemos otro cuadro pues de frustración en una persona. En este caso, Noemí, ¿verdad? Al regresar sin familia, sin esposo, viuda,
sin los hijos porque también murieron. Y vemos la respuesta que ella pudo dar ahí acerca de la condición como se encontraba. Cómo estaba su alma, cómo estaba su sentimiento, cómo estaba ese sentimiento de tristeza, de decepción, de desilusión. Pero también viene a mi memoria Elías. Recuerden, Elías, el profeta Elías hizo tremenda hazaña de manos de Dios, ¿verdad? Usado por el Señor, degolló a todos aquellos profetas de Baal. Pero luego está contraer una amenaza, está contraer un ultimátum. Y en Primera de Reyes, capítulo 19, si vamos allá, Primera de Reyes, capítulo 19, logramos ver pues que también Elías tuvo depresión. El versículo 1, 19, sí, versículo 1, acá dijo a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a esta hora yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Versículo 4. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Vemos también que de alguna manera Elías sufrió depresión al no ver el resultado que él se esperaba, al sentirse decepcionado. Y una de las palabras que dice ahí: no soy yo mejor que mis padres. Vemos la desilusión, vemos la tristeza, vemos ese sentimiento arraigado. Es decir, que la frustración, ningún ser humano está exento de caer en frustración o de pasar por la frustración. Ahora, a todo esto, ¿cómo podemos salir de la frustración? Bíblicamente, ¿cómo podemos salir de la frustración? Humanamente, y los médicos y la parte humana, pues, le va a decir: bueno, debes desahogarte. Va a decir: bueno, debes hacer ejercicio, debes descansar. Y no está nada de malo esto, ¿verdad? El hacer ejercicio, el descansar, en cierta forma poder ser escuchado por alguien para poder desahogarnos. Esa es la parte humana, la parte que el hombre te va a decir qué debes hacer para salir de la frustración. Pero vamos a ver qué dice Dios. Vamos a ver qué dice el Señor que nos conoce, el Señor que nos ha formado, que conoce cada parte de nosotros, que nos conoce a nosotros mismos más que nosotros. Dios dice en Mateo 11:28, venid a mí el que está trabajado y cargado, y yo los haré descansar. El Señor Jesucristo dice que debemos ir a Él y llevar nuestra carga. Él dice: venid a mí el que está trabajado y cargado. A veces nos cargamos, a veces nos llenamos de preocupación, a veces estamos tan cargados pues con tantos problemas, tantas angustias, tantas preocupaciones en nuestras vidas, que bueno, que tendemos a caer en este sentimiento pues contrario, en este sentimiento de desilusión, de decepción, de tristeza, donde pensamos que bueno, que ya nuestra vida no da para más, donde sentimos que estamos solos, donde sentimos muchas veces que hemos fallado pues en el área donde estamos, donde sentimos que bueno, que no servimos muchas veces para nada, totalmente frustrado, totalmente deprimido. Pero ahí está el remedio, ahí está la fórmula. Dios dice: vení a mí. El Señor sabe, el Señor quiere darnos descanso. Primera de Pedro, capítulo 5, el versículo 7, el Señor dijo: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, dice la palabra de Dios, aquí en Pedro, ¿verdad? El Señor nos dice, la palabra del Señor, la palabra de Dios nos dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Ok? La ansiedad, mis hermanos, es innecesaria, pero aún siendo innecesaria, muchos podemos caer ahí.
No tenemos necesidad de nosotros llevar las cargas cuando Él está dispuesto a llevarlas por nosotros. No es necesario nosotros llevarlas. Ahora, la angustia, mis hermanos, jamás y nunca ha resuelto un problema. Jamás y nunca la angustia ha resuelto un problema. Y de hecho la preocupación, la palabra pre es antes, ¿verdad? Ocuparnos antes de tiempo de un asunto. La preocupación jamás y nunca ha resuelto nada. La angustia jamás y nunca ha resuelto nada. La ansiedad nos hace pecar contra Dios. ¿Y por qué le digo que nos hace pecar contra Dios? Porque la ansiedad, la angustia, la preocupación, la frustración, de alguna manera nos hace negar la sabiduría de Dios. De alguna manera nos hace negar el amor de Dios. Pensamos que Dios no nos ama, que el amor de Dios no es suficiente y nos hace negar el poder de Dios. Es decir, cuando caemos en este tipo, en un cuadro de esto y en este tipo de conducta, pues, de frustrarnos y de caer en la depresión, en este tipo de tristeza, de decepción, de desilusión, de alguna manera negamos la eficacia de Dios. De alguna manera negamos el poder de Dios. Y esto nos va a llevar, ¿verdad?, a traer serios problemas en nuestras vidas, a quedarnos totalmente varados y de alguna manera también a dudar del poder, de las promesas y del cuidado de Dios para con nuestras vidas. El Señor dijo, yo lo sustentaré con la diestra de mi justicia. El Señor dijo que estamos en las manos del Padre y en sus manos, porque Él y el Padre uno son. Y el Señor dijo, nadie los arrebatará de mi mano. Mis hermanos, si tú en algún momento has sentido este tipo de sentimiento, de tristeza, de desilusión, te has deprimido, te has frustrado, has caído en amargura, bueno, mi hermano, la solución es Cristo. Él quiere darnos paz. Él quiere darnos el descanso. Solo en Cristo podemos tener la felicidad. Él dijo, venid a mí, el que está trabajado y cargado, y yo los haré descansar. Dios te bendiga, mi hermano.